grande amor. No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros. Y por la oportunidad que tenemos en este momento de encontrarnos un grupo de tus hijos para estar en tu presencia y estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ilumines y nos des entendimiento de ella. Tú eres nuestro Maestro. Dios mío, haznos comprender tu palabra y ministra conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros.
Permita que esta palabra llegue a lo más profundo del alma, Gloria de a nuestro Dios. corazón. Por favor, Señor. Y nos mueva, Señor, Muévanos, a buscarte. Por favor. Que esa palabra nos ministre conforme a la favor, necesidad Señor. que hay en cada uno de nosotros. Mira, Señor, Que hoy tu palabra traiga, relevancia, Señor, salvación, Señor, traiga aleluya. liberación, Sí, por favor, sanidad. Señor, por favor. Que tu palabra hoy nos edifique. Por favor, Señor, Espíritu Que tu palabra hoy nos consuele, Dios Te lo mío. suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchísimas gracias. Aleluya. Amén y amén. Bien, Pastor Leonidas, vamos a buscar entonces en Romanos capítulo 8 Sí, amén. y vamos a leer del versículo 35 al 39. Amén. Bien, entonces leemos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no hacemos un recorderis? Vamos a pensar en lo que hace 8 días aprendimos de los primeros 2 versículos de los que acabamos de leer, Sí. 35 y 36, 35, ¿no? 35 y 6, sí. 35 prácticamente. 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Bien, entonces, ¿qué dijimos acerca de esto? Bueno, estábamos considerando el amor de Dios, Amén. el amor de Dios hacia nosotros. Y pensábamos que a veces se suele interpretar mal el texto, pensando que es nuestro amor hacia Dios, que está hablando este texto, pero es el amor de Dios hacia nosotros, y la pregunta es, ¿quién nos va a separar? Y estuvimos considerando estas circunstancias como la tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, considerándola cada una y terminando diciendo, no, nadie nos separa de ese amor de Dios que ya se expresó a través de Cristo Jesús. Amén. No hay nadie que nos pueda separar a los que hemos sido justificados Amén. del amor de Cristo. Amén, así ¿Cierto? es. Y esta es la esperanza del cristiano, porque la esperanza del cristiano no se basa en nada que haya en el creyente. O sea, nuestra seguridad y la base de nuestra esperanza no está en nuestro amor que decimos tenerle a Dios. Ajá. Como metiendo la mano en el fuego y diciendo, yo nunca te voy a fallar, Dios. No hay nada ni nadie que haga que yo desista de mi amor. No se basa, esa confianza no está en mí. No. Pero sí está en la seguridad del inmutable amor de Dios para con nosotros. Amén. Ciertamente que Dios nos deja el mandamiento de amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero si se tratara de nuestro amor hacia Dios, realmente cualquier cosa nos separaría, porque somos muy vulnerables, somos muy sensibles a las circunstancias, y lo que hoy amamos mañana tal vez lo aborrecemos. Amén. Pero Y Dios ha dijimos, hecho un Pastor cambio. Leonidas, que ese amor que Dios nos prodiga es un amor eterno, Amén. es un amor incondicional, es un amor invariable, es un amor inagotable. Mira que en el amor de Dios expresado en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo podemos ver 2 cosas. Ujú. Que ese amor, por un lado, es un amor que no escatimó nada. Así es. Dice la Biblia que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, que lo dio Sacrificio máximo. todo. Amén. Entregó a su único Hijo por nosotros.
Y es un amor incondicional. Amén. Porque Dios nos ama y la calidad de su amor no depende del objeto a quien Él ama. O sea, no depende de nosotros la calidad del amor de Dios, porque nosotros pues somos caraduras, somos muy desagradecidos, sí. Somos a veces tercos y desafiantes. Y a pesar de todo eso, el amor de Dios es inalterable, ajá, expresado en Jesucristo. Dice la palabra que Él miró y vio hacia la tierra y no había quien hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Así que de parte de nosotros no había nada como para que el Señor dijera, los amo por esto. Aunque somos obra de sus manos, estábamos corrompidos, estábamos totalmente deshechos por el pecado. Amén. Y dijimos que haciendo una búsqueda de circunstancias, o una búsqueda así, a ver si podía haber algo o alguien que nos separara de Dios, descubrimos por la misma palabra que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de los brazos de nuestro Señor, de ese amor que Él nos da. Amén. Y es porque ya el precio más alto, como lo decías al principio, ya se pagó. Jesús ya entregó a su Hijo para asegurarnos en esos brazos amorosos y tiernos. Y si ya entregó a su Hijo amado, ahora ¿quién nos podrá separar de ese amor expresado ya a través de esa sangre derramada? Amén. No hay nadie que pueda poner distancia entre nosotros y el amor de Dios. Nadie, ni nada. Así es. Ni tribulación, como leíamos acá al principio, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada. Y dice la Escritura, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ahí quedamos prácticamente hace 8 días, ¿verdad? Pero antes de seguir adelante, Pastor Elonidas, hay una pregunta que nos hizo una hermana que ha estado pasando desde muy joven, casi toda la vida, por un sufrimiento, por una enfermedad. Y ella preguntaba cómo entender que mi sufrimiento es el amor de Dios por mí. Y tal vez es la pregunta de muchas personas, por eso lo traigo aquí la pregunta, porque yo sé que muchas personas podrán estar preguntándose en lo mismo. ¿Cómo puedo yo creer que Dios me ama cuando está permitiendo para mí esta situación? Por ejemplo, una enfermedad congénita, una enfermedad hereditaria, unos padres difíciles, la pobreza, por ejemplo. Sí. Entonces, a veces pensamos que si Dios me ama, la mejor muestra del amor de Dios para conmigo es que nada de estas cosas deberían estarme sucediendo. Estos son los argumentos que tienen muchas teologías que traen muchos adeptos porque quieren hacer creer que yo soy cristiano, igual no tengo por qué sufrir, tengo que tener abundancia, tengo que tenerlo todo. A Jesús una vez le hicieron una pregunta difícil y era de un muchacho que nació ciego y preguntaban quién fue el que pecó. Y él dijo, ese me imagino un gran dolor, un sufrimiento extremo para ese hombre, nunca había visto. Y Jesús dijo, no es por él ni por sus padres, sino es porque en ese sufrimiento y en esa prueba yo quiero mostrar mi gloria, para que mi nombre sea glorificado. Esas enfermedades congénitas u otras pueden ser la ocasión, las circunstancias que Dios recrea para mostrarnos su grande amor. Amén. Entonces, querido hermano, hermana, de pronto este puede ser su caso, ¿no? Se está preguntando cómo es posible que un Dios de amor esté permitiendo para mí esta situación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro aquí es que Dios no nos envía el sufrimiento. O sea, el origen del sufrimiento, del dolor, de la maldición, de la enfermedad, fue por causa de la transgresión de nuestros primeros padres allá en el Edén. Ajá. Fue el pecado que trajo el sufrimiento a la raza humana. Así es.
Quizá usted diga, pero yo no he hecho algo, yo no he cometido algún pecado como para merecerme esto. Tal vez usted no haya cometido un pecado específico por el cual pudiera argumentar que no debería entonces estar sufriendo esa enfermedad. Pero en últimas instancias, Pastor Leonidas, en últimas instancias, aunque no hayamos cometido un pecado específico, ¿sí?, como para decir, merezco este sufrimiento, la verdad es que todo sufrimiento llegó a la raza humana por causa del pecado. Definitivamente. Entonces, querido hermano, hermana que está sufriendo de alguna enfermedad por años, tal vez nació con un problema, Dios dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a todos, a pesar de, ¿sí?, a pesar de las consecuencias que estamos sufriendo por causa del pecado. Precisamente por eso envió el Señor, Dios envió a su Hijo. Así es. Para librarnos de esa maldición que trajo el pecado. Uh-huh. Y ese amor, dice, es de tal manera, o sea, no puede dimensionarse. Y respecto a la pregunta de la hermana, perdone, pastor, que me vuelva un poquito, pero tenemos que entender que aunque a veces, por ejemplo, si se ha nacido con un problema de salud, del cual yo pudiera decir, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Esa pregunta no encaja muy bien, porque tenemos que entender que de todas maneras todos somos pecadores, y aunque esa enfermedad o ese dolor que tengamos de todas maneras es una consecuencia del pecado, pero yo tengo mis propios pecados y que traen un dolor que es más fuerte que el físico, y por eso todos necesitamos ese amor que es de tal manera que Dios envió a su Hijo para la salvación y ser sanados de otras enfermedades que son más profundas y más dolorosas, y de las que Cristo nos sanó, y que ahora es que nada nos puede separar, ni siquiera la enfermedad misma. La verdad es que yo creo, Pastor Leonidas, que esta es una pregunta de todas maneras muy difícil de responder. Sí, señor. O sea, que nosotros no podemos darle una respuesta bíblica a la razón por la cual una hermana o un hermano o una persona está sufriendo de una enfermedad o de algo en particular. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama. Amén. Y que aún en medio del sufrimiento Él está ahí para consolarnos, para fortalecernos, uh-huh, para ayudarnos, para que nuestra fe no nos vaya a faltar. Amén. Fíjense que la Biblia nos dice que nos debe bastar la gracia del Señor, porque aún en medio del sufrimiento Dios nos puede rodear de muchas bendiciones. Amén. Por ejemplo, el consuelo que nos puede traer algún ser querido o la misma familia que nos rodea en medio de la enfermedad. Sí, Señor. Que nos comprenden, que nos asisten, que están ahí para ayudarnos. Entonces, queridos hermanos, es verdad, nosotros no entendemos por qué unas personas sufren más que otras, uh-huh, y no entendemos por qué algunas nacen con algunas situaciones muy difíciles. Eso hace parte de los designios de Dios, que por alguna razón lo permite. Pero lo que sí sabemos es que Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y que nos ama. Amén. Y oramos por todas estas personas que están pasando por momentos difíciles, para que Dios les deje sentir su presencia, sí, para que Dios los consuele en medio del sufrimiento, para que Dios les dé ese espíritu de abnegación y puedan aceptar que la gracia de Dios es suficiente y que un día nuestro cuerpo va a ser redimido. Amén. Aquí estamos de paso. Claro que cuando uno está sufriendo, un día puede ser larguísimo, pero va a pasar. Amén. Y un día todos vamos a tener un nuevo cuerpo, donde ya no van a haber enfermedades, ni dolor, sí, ni lágrimas, ni angustia. Entonces, que Dios nos ayude a todos a mantener nuestra mirada puesta en Él, que nuestra fe no nos vaya a faltar y que no nos vayamos a desanimar porque estemos sufriendo. Bien, ahora dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Amén. Entonces,
Aquí es Pablo citando las escrituras, ¿no? Sí. Y ayudándonos a entender que como cristianos de todas maneras vamos a experimentar tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nos hace ver que consecuencia de nuestra fe en un mundo que no nos ama, porque tampoco lo amó a Cristo, y como Cristo fue aborrecido, también nos van a aborrecer a nosotros. Ya Cristo ya sufrió toda clase de vejámenes, de toda clase de tribulación por nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos tener ahora no ser como ingenuos de que nuestra estadía en la tierra aquí va a ser carente de tribulación o angustia. No, por el contrario, somos contados como ovejas al matadero, porque si la cabeza sufrió, el cuerpo sufre con la cabeza. Amén. Y mire que el apóstol Pablo aquí hace referencia a una cita de Salmo 44, 22. Sí. Dice lo mismo, ¿no? Dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Uh-huh. Y es que, al igual que en épocas pasadas, como en los tiempos de David, siempre el hombre temeroso de Dios ha sufrido persecuciones o hemos estado expuestos al sufrimiento por causa de nuestra fe. Así es. Hoy los cristianos, usted y yo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, al igual que en los tiempos del apóstol, los cristianos han sufrido persecución. Así es. Y esa persecución se manifiesta, o ese dolor se manifiesta precisamente en lo que él dice en el versículo 35, tribulación, angustia, exacto, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Uh-huh. Entonces, desde que entró el pecado, siempre se ha manifestado con fuerza el odio de las personas impías contra los justos. Ya la historia, por ejemplo, de Caín y Abel, ¿no? Caín mató a su hermano y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran buenas. Y cuando nosotros miramos la historia de la lista de los héroes de la fe, encontramos algo común en todos. Y es que por su fe ellos fueron perseguidos, por su fe ellos fueron aserrados o pasados por fuego o fueron asesinados. Y esto parece no ser alentador, Pastor Hugo, porque esto parece ser más bien qué clase de mensaje que anima y que alienta es porque nos están hablando del amor de Dios, pero a la vez estamos hablando de tribulación y de desnudez y de todo esto. Pero es absolutamente un mensaje que nos anima, porque sabemos que somos más que vencedores, porque nadie nos separa de ese amor de Dios. Amén. Entonces, mire que ser cristianos es estar expuestos o exponer continuamente nuestra vida. Amén. Por causa de nuestra fe. ¿Y quiénes son los que atentan contra nuestra vida? Pues los impíos, uh-huh, el mundo que siempre ha odiado a Dios. Por eso Pablo, al tomar la cita de Salmo, está diciendo, somos considerados como ovejas sentenciadas al matadero. Querido hermano, querida hermana, si usted se siente perseguido o está sufriendo por causa de su fe, crea que no es su experiencia única. Uh-huh. Esto lo han experimentado siempre todas las personas que han creído y han temido al Señor. Y creo que más bien cuando nosotros no experimentamos algún tipo de rechazo, de persecución, en algún grado, tal vez es porque puede ser que no estamos viviendo de acuerdo a las normas de Dios, no estamos identificándonos plenamente con Él, porque Jesús dijo, claro, si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Tanto más nosotros querramos reflejar a Cristo, tanto más rechazo y repudio recibiremos del mundo. No buscamos el rechazo y el repudio, no buscamos tribulación y angustia, no buscamos ser aborrecidos o estar desnudos o con hambre, pero buscamos glorificar a Dios y sabemos,
como está escrito, ya lo sabemos, vamos a estar contados como corderos de matadero. Amén. Lo que quiere decir que las cosas que suframos por causa de nuestra fe no me separarán del amor de Dios. Gloria a Dios. Dios todavía me sigue amando. Amén. Y me sigue cuidando, y Él se asegura de que yo, pues, que el maligno no me toque. Él me guardará en integridad. Amén. Amén. Por ejemplo, cuando se leen las historias de los mártires, ellos no resistieron el ser sacrificados por Cristo. Pablo le anunciaban y le decían acerca de los sufrimientos que le esperaban en Jerusalén, y procuraban que él desistiera, como sí. A Jesús. Pedro le dijo, no te acontezca eso, pero él, su anhelo era padecer por Cristo si era necesario. Su gran anhelo era predicar a Cristo, era llevar el mensaje, pero si por causa de esto él iba a participar de los padecimientos de Cristo, él lo tenía como por un gozo. Y los apóstoles en general, ellos padecieron y murieron por causa de la fe. Amén, gloria a Dios. Entonces, si estamos sufriendo, asegurémonos que realmente nuestro sufrimiento sea por causa de nuestra fe. Amén. Si estamos pasando por alguna persecución, que no sea por mentiroso o por chismoso o por meterme en lo que no me incumbe, sino por causa de mi fe. Amén. Si estoy pasando por cualquier otra, por alguna angustia, que sea por causa de mi fe. De la fe. ¿Cierto? Porque pues prácticamente es a eso que el texto se refiere. Sabemos que hay otras clases de sufrimientos naturales que no tienen que ver con nuestra fe, pero prueban nuestra fe. Por ejemplo, si yo como un alimento y me lo dan con algún alimento descompuesto, no porque soy cristiano, sino que del mismo alimento comimos varios, ese sufrimiento no es por causa de mi fe, pero mi fe es probada en ese sufrimiento, y yo puedo decir, esto tampoco me separa del amor de Dios, no dudo que Él me ama, que Él cuida de mí, que Él tiene poder para guardarme de todo mal, aunque en ese momento esté sufriendo algún peligro. Amén. Ahora entremos al otro versículo, ¿cierto? Yo creo que con esto está bien, sí, está. ¿O quiere comentar algo más, Pastor Leonidas? Que solamente decir que por causa de ti, y que pongamos mucha énfasis ahí en ese por causa de ti, por causa de Cristo, que todo esto que se está mencionando es por causa de Cristo, por causa de Él, por su evangelio, y que entonces no nos asombremos cuando vengan persecuciones o angustias o problemas por causa de Él, de Cristo. Mantente en la fe, mantente en el amor de Cristo, Él te cuida. Amén. Ahora dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Mire, surge el efecto contrario, porque Satanás lo que busca cuando provoca para nosotros sufrimiento, es separarnos de Dios. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué busca Satanás al ser objeto nosotros por parte del mundo? Persecución, odio, bueno, ¿cierto? Que nos separemos de Dios. Entonces, en lugar de separarnos del amor de Cristo, estas cosas solo consiguen acercarnos más a Él. Gloria a Dios. Amén. Pasa lo que cuenta una fábula, ¿no? Yo no sé si alguno la conoce, hubo una competencia entre el sol y el viento, a ver quién tenía más poder sobre un anciano que iba caminando y con su sombrerito y su abrigo. Sí. Entonces el viento desafió al sol y le dijo, el que primero haga que el anciano se quite el abrigo.
¿sí? Entonces, el viento pensó que con toda su fuerza y con todo su poder, él era el seguro campeón. Y le dijo, déjeme que yo lo intente de primeras. Y empezó a soplar. Y entre más soplaba, el anciano más se aseguraba de que su abrigo no lo arrebatara el viento. Y más fuerte, y él más agarraba el abrigo. O sea que entre más fuerte soplaba, con mayor fuerza se aseguraba el anciano de que su abrigo no se lo arrebatara el aire. Y se cansó el viento y no pudo. Sí. Entonces el sol dijo, espere, me toca a mí. Y empezó a brillar con toda su fuerza. A los 5 minutos el anciano se sintió tan sofocado por el calor que se quitó el abrigo. O sea, Satanás cuando usa a las personas para perseguirnos, ¿sí? Cuando trae sufrimiento, lo que dice en el versículo que leíamos, ¿no? Aquí, sí. Aquí dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mira, querido hermano, en lugar de que esas cosas nos separen de Dios, en lugar de que usted deje de orar menos, en lugar de que usted deje de leer la Biblia menos, en lugar de que usted deje de estar en estas reuniones virtuales menos, ¿sí? Estas cosas para los que aman a Dios, ¿sí? Correcto. Para los que hemos nacido, lo único que lograrán y conseguir es que nos acerquemos más a Dios. Qué bonito. Tiene que ser así. Amén. Tiene que ser así, porque pensemos que por causa de nuestra fe viene un sufrimiento. ¿Qué es lo que busca Satanás? Satanás pone en nuestra mente, ¿sí? que es por causa de que, por un lado, Satanás nos hace pensar, bueno, ¿yo qué hice para que me mereciera eso? ¿Yo qué hice en la vida para que me esté sucediendo esto? Y como reviso mi vida y veo que no hay nada malo que yo haya hecho, ¿sí? Aparentemente soy santo, sin pecado, ¿sí? Luego el segundo argumento es, como no has hecho nada y estás sufriendo, es que Dios no te ama. Es que si yo no le importo a Dios, Él no me ama. Entonces mi actitud luego es de rebeldía. Como Dios no me ama, entonces tampoco voy a orar. Como Dios no se preocupa por mí, entonces no me voy a interesar tampoco de su palabra. Como Dios no me escuchó mi oración, entonces hoy no voy a entrar al culto. Hoy ya no me voy a conectar porque Dios no me escucha, Dios no me ama y me entregó a mi suerte. Así que Satanás no logra eso con el nuevo creyente, porque finalmente el creyente entiende el amor de Dios y lo que hace es, por el contrario, orar más, leer más la Biblia, buscar más de Dios, porque él ya está asegurado en ese amor. Ahora sí, aquí en este caso sí, entonces, entre más Satanás trate de apartarnos del amor de Dios, ¿sí? A través de las tribulaciones, de la persecución, el cristiano debe de acercarse más a Dios porque de Él dependemos. Amén. Porque Él nos ama. Amén. Él nos ama y su amor, dice la Biblia, leíamos en el versículo 26, que no escatimonia a su propio Hijo. 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Entonces, acercarnos todavía mucho más al Señor, que nos ama y nos cuida. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y si Él ya pagó un precio tan alto, Él no nos va a dejar solos. Sí. Él no va a permitir que el enemigo logre sus propósitos. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida. Nos regimos ahora bajo las normas del reino de Dios y cada día estamos conociendo más a nuestro Dios y su voz. Por lo tanto, nos aseguramos de ese poder protector de nuestro Dios. Satanás, en lugar de lograr intimidarnos, lo que hace es
acercarnos más a Dios, pero no es una consecuencia directa de Satanás, sino es una consecuencia del amor de Dios que nos hace correr a Él frente a las amenazas del enemigo, porque ahora nosotros sabemos Dios es suficiente para protegerme, para guardarme, para cuidarme. Amén. Lo que quiere decir que si estamos pasando por algún momento difícil, en vez de cuestionar el amor de Dios, acerquémonos más a Él. Amén. Porque está diciendo Pablo, que está diciendo aquí, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, sino más que vencedores. Entonces, ¿cómo lo entendemos ahí? O sea, no solo vencedor, sino más que vencedores. Amén. Lo que quiere decir, teniendo la mente de los muchachos hoy en día, ¿sí?, que lo que está diciendo Pablo es que somos súper vencedores. Amén. O sea, gloria a Dios. Se nos queda corto el término para decir vencedores. Sí, amén. Tenemos que decir algo más que vencedores. Somos súper vencedores. Esto tiene que ver con la victoria que ya Cristo ganó en la cruz. Él como cabeza ya venció a Satanás. Nosotros somos su cuerpo. Amén. Y en Cristo nosotros ya lo hemos derrotado. Nosotros no estamos en un sentido como queriendo ganarle a Satanás, porque él ya es el enemigo vencido. Y aunque Dios le da una libertad para moverse en este mundo, nosotros estamos siendo guardados por Dios, según la oración de Jesús mismo. No te pido que los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Y no hay ya una posibilidad de derrota. Ya no la hay porque Cristo ya venció, y aunque nosotros estamos en la batalla, nuestra victoria es más que asegurada. Somos más que vencedores porque ya no hay posibilidad de derrota. Cristo ya lo venció. Amén. Y además yo pienso esto, ¿no?, en estos términos, Pastor Leonidas, que ¿cómo es que, mire, está hablando de las tribulaciones que podemos estar pasando por causa de nuestra fe, ¿cierto? Que si nosotros cuando somos atribulados, si estamos pasando por momentos de angustia o de persecución o de hambre o de desnudez, bueno, por la situación difícil que tengamos, ¿sí?, esas cosas nos llevan todavía a orar más. Eso es lo que nos hace a nosotros vencedores, porque lo que Satanás busca es que nos separemos de Dios, pero por el contrario, está produciendo el efecto contrario, y en vez de dejar de orar, al orar más, nos hace más que vencedores. Amén. Al leer la Biblia todavía más juiciosos para ver qué es lo que nos dice la palabra, eso nos hace más que vencedores. O sea, Amén. No se trata de que si, por ejemplo, estoy pasando por una situación financiera difícil, y que yo voy a decir, ahora ya no voy a tener una casa, el Señor me va a dar 5 casas. No se trata de eso. No se trata de que si ahora me duele la cabeza, entonces ahora voy a tener una super salud. No, se trata que en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, todavía nos acerquemos más a Dios. Y en el momento en que fortalezcamos nuestra relación con Dios, pues eso nos hace más que ¿qué? Amén. Más que vencedores. Nos hace súper vencedores. Y mire que no se trata solamente como para decir los supermachos aquí, pues, ¿sí?, los duros del paseo, la última Coca-Cola del desierto. No. Cuando decimos que somos súper vencedores, Pastor Leonidas, lo hacemos para la gloria de Dios, porque lo está diciendo acá. Está diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vea, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación no, pero en medio de la tribulación que Satanás quiere usar para separarme de Dios, esa misma tribulación por medio de Dios me acerca más a Él y me hace más que vencedor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ese es el gozo del creyente. Estamos en una batalla donde no hay posibilidad que el enemigo nos derrote.
No estamos en una batalla donde hay posibilidad de que el creyente salga derrotado, porque más que vencedores, está diciendo, como lo decía, cada vez nos estamos acercando más a nuestro gran campeón de campeones. Amén. Es Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces todo esto lo conseguimos, queridos hermanos, no por medio de nuestra propia fuerza, sino lo conseguimos por medio de aquel que nos amó. O sea, a través de Dios, a través de Jesucristo, porque de Dios es el poder, solo de Él es el poder, solo el poder de Cristo puede sacar dulzura de la amargura. Amén. Y es porque no nos estamos acercando, como dice a Hebreos, a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Jesús fue atribulado, Jesús fue angustiado, Jesús fue perseguido, Jesús fue escupido, Jesús sufrió todo lo que cualquier creyente pudiera sufrir, y Él fue sin pecado, no le dio ninguna oportunidad al enemigo, nada ni la más pequeña. Su victoria fue total, contundente. Satanás no peleó con Jesús como Dios, porque como Dios, Satanás no tiene ninguna posibilidad con Jesús. Él no tiene ni la más milésima posibilidad de armar guerra contra Dios, pero lo enfrentó como hombre, y aunque siempre fue Dios, como hombre Dios lo enfrentó, y como hombre ganó. Y Él, el que nos amó, y Satanás no logró separarlo a Él, a Jesús, del amor que sentía por nosotros. Entonces ahora es por medio del que nos amó y sufrió toda esta contradicción de pecadores contra Él, es que ahora nosotros, dice acá, somos más que vencedores. Batalla asegurada. Amén. Y batalla no es batalla si no viene la prueba. Mis hermanos, estamos en el equipo ganador. Amén. Y no nos enfrentamos al enemigo, ni le resistimos para evitar que nos oprima, ¿sí? Para evitar que nos derrote en nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos por medio de Jesucristo. Amén. Por eso, hermano querido, yo sé que es difícil en momentos de tribulación, de angustia, en momentos cuando estamos pasando por algún momento difícil, doblar rodillas e invocar a Dios. A veces el miedo trata de paralizarnos y pasan cualquier cantidad de pensamientos por nuestra mente, pero es necesario que nos esforcemos. Amén. Y ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. No estamos solos. Amén. Arrodillémosle y confesemos al Señor nuestra debilidad y pidámosle la fortaleza. Señor, fortalécenos en estos momentos de tribulación, en estos momentos de angustia. Señor, tú sabes que soy objeto de burlas, de crítica, de persecución, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi aliento, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Sí. En ti soy más que vencedor. Entonces, cuando nos volvemos a Dios, en Él somos más que vencedores, y podemos decir entonces que si Dios está por nosotros, el maligno no nos podrá oprimir, y las veces que trate de hacerlo, lo que logra es el efecto contrario, nos lleva a que nosotros nos aferremos más de Dios, le busquemos más. Qué gracia indescriptible es esta, entonces, queridos hermanos, qué gracia, porque no teníamos nada en nosotros mismos para merecer el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, y que ahora gocemos de la victoria que Él nos asegura, porque somos victoriosos en Él. Esto es para sencillamente adorarlo, exaltarlo, proclamarlo y sufrir con paciencia y con amor cualquier situación, porque es que el que nos amó, el que nos amó con amor, con un amor que no escatimó nada. Nada. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, Pastor Leonidas, ¿cómo vamos en el versículo 36? 36. Y quiero resaltar ahí, Pastor, discúlpeme, el hecho de que diga como está escrito. Y es que como está escrito es tan importante, porque no es como a mí me parece, como yo creo, con la teología que yo trate de darle una aplicación
no es con mi pensamiento positivo, no es con mi fe en cuanto a mi término de lo que es la fe, es en cuanto a lo que está escrito. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó sus parámetros, Dios nos revela todas las cosas y Dios nos está diciendo, y lo dejó escrito, que nosotros pasamos por todas estas situaciones, pero que antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Entonces, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra certeza de nuestra victoria no es de pronto el hecho de una charla que podamos llevar y que podamos animar a los hermanos respecto de una forma bonita de expresarles o torpe, sino en la forma de expresar que es Cristo, que es Dios, que es su palabra, la que nos está afirmando que nosotros sabemos, los que amamos al Señor, sabemos que aunque seamos contados como ovejas de matadero, nosotros ahora somos más que vencedores por medio de Cristo. Y es por medio de Él y no es por medio de ningún otro recurso, no es por medio de nada de nosotros, no es por medio de mi piedad o no es por medio de algo mío o de algo de mi congregación o de algo de mi sociedad, sino es algo de Cristo, porque Él sufrió, padeció, entregó su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Leonidas. Yo creo que el tiempo se nos ha pasado. Entonces, si usted quiere saber si es más que vencedor, el test para examinarnos es las tribulaciones, las persecuciones, las angustias, lo están llevando a buscar más del Señor, a creerle más, a confiar plenamente en Él, a seguir sirviéndole con toda su alma y todo su corazón. Si así es, entonces usted en medio de todas esas tribulaciones es más que vencedor. Amén. Pero si las circunstancias lo están derrotando y en vez de estar buscando al Señor, se está olvidando de Él y ha archivado la Biblia y ya no quiere estar, ya las reuniones virtuales, las del domingo por un ratico nomás, o mirar a medias, entonces puede ser que las circunstancias de la vida lo estén alejando del Señor, pero no debería ser así, porque el amor de Dios es fuerte y poderoso. Amén. Y tiene esa fuerza y ese poder para guardarnos de todo lo malo. Vamos a hacer una oración, Pastor Leonidas, por nuestros hermanos que estén pasando por algún momento difícil de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, para que no les vaya a faltar la fe, o para que no nos vaya a faltar la fe a ninguno de nosotros, para que no nos vayamos a desanimar, sino por el contrario, que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a humillarnos en su presencia y a reconocer que dependemos de Él y que solamente en Él podemos ser vencedores. Amén. ¿Sí? Y de hecho, cuando nos arrullamos ya estamos siendo vencedores. Cuando le estamos buscando, ahí estamos venciendo, porque estamos resistiendo precisamente lo que Satanás está tratando de hacer, que es impedir que oremos, impedir que busquemos al Señor, que lo amemos. Amén. Hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios, Él es la respuesta, Él es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si le estamos buscando, Él dice, buscadme y me hallaréis. Amén. Y de hecho ya le hemos hallado y ahora oramos al que nos salvó. Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos esta alegría de podernos sentar juntos aquí con mi hermano, con nuestros hermanos que nos ven allí en la pantalla y que podemos, Señor, contemplar estos hermosos pasajes que nos aseguran que el creyente no tiene ninguna posibilidad de la derrota, porque somos más que vencedores. Aquí no hay derrota, estamos en Cristo, en el campeón, en el que venció en la cruz del Calvario, en que ya padeció y fue triunfante,
no se halló en él pecado. Ahora tú, Señor, nos has limpiado, nos has justificado. Y ahora también te rogamos, Señor, para que nos armes de este mismo valor, Señor, Amén, y este mismo aleluya, sentir que hubo por en favor, Cristo Dios Jesús, mío, por que favor. menospreció Amén. cualquier cosa a que apegarse, Señor. El hecho de ser igual a Dios, no cualquier cosa, sino el hecho de ser igual a Dios. Y se encaminó por este camino del padecimiento, pero con la claridad de la victoria que le esperaba en la cruz para salvarnos. Ayúdanos a todos juntos, Señor, a padecer no para nuestra salvación, sino en honor a nuestro Señor Jesucristo, por la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya, te adoramos. Mira a mi hermano, a mi hermana en su sufrimiento, en su angustia, ya sea que esta venga por causa de su fe, o ya sea que esta venga por causa de las circunstancias. Tal vez ha perdido el trabajo, tal vez un accidente, tal vez una situación familiar, una complicación de diferentes circunstancias, Señor. Pero en todas estas cosas nosotros podemos ser bienaventurados, y tu palabra dice que somos bienaventurados cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros hermanos, a todos juntos. Amén. En medio de esas dificultades, de esas pruebas, por medio de las que el enemigo, el sistema del mundo y el príncipe de este mundo quieren apartarnos de Cristo, quieren hacernos desistir de seguirle a Cristo en sus pisadas. Pero, Señor, sabemos que tú nos tienes muy fuerte y que tú no nos vas a dejar caer, Padre Celestial. Dios, te ruego fuerzas nuevas para mi hermano. Consuélale, fortalécela, tal vez en su enfermedad. Señor, suple sus necesidades en estos momentos que no hay recursos. Señor, ayuda a ese joven estudiante universitario que está siendo porbandeado por muchos amigos que le quieren ayudar que le quieren insinuar una vida disoluta, una vida de pecado. Dios mío, que este hermano, este joven, esta señorita, lejos de ir por ese camino, por el contrario, sea un testigo fiel de tu palabra, aunque sea objeto de burla, de escarnio, de menosprecio. Ayuda a ese adolescente, niña o señorita o jovencito, que ya está sufriendo una gran presión de la sociedad para una vida desordenada. Pero oramos, Señor, para que estos jovencitos y estas señoritas sean firmes en la fe y pasen victoriosos esa prueba. Amén. Dios mío, para estos adolescentes, realmente que es una batalla fuerte, el poder decir no frente a sus amigos, a sus compañeritos que quieren presionarle para que él sea desobediente a los padres y siga con ellos. Pero, Padre, dales fuerza para que ellos se mantengan firmes, Señor. Niños ya de temprana edad que ya están sufriendo una persecución fuerte, para que no sean cristianos, no sean sujetos a sus padres, y para que ellos hagan con sus cuerpos lo que quieran. Pero, Señor, permita que padres valerosos, padres triunfantes, padres llenos de temor a Dios, estén pendientes de sus hijos y los eduquen y los formen y les den y los lleven por ese camino de la confianza en Dios, para que estos niños, esa descendencia para Dios que tú buscas, sean llenos de fe y confianza en Dios y salgan victoriosos, Señor. Ayuda, Señor, aún ancianos que en sus años de vejez, en sus años tal vez de el cansancio de su cuerpo, Satanás quiere cuestionar todo para ellos, pero por el contrario, Señor, estos ancianos, Señor, tengan todavía una palabra para sus nietos y para sus hijos y sus bisnietos, alentándolos, animándolos y guiándolos para que sigan firmes y constantes, porque aunque nuestros días acá sean cortos y malos, como dijera Jacob, Señor, pero nosotros ahora decimos, Señor, nuestros días acá en la tierra son ganancias, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores, Señor bueno. Muchas gracias, Padre bueno, por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos
y de animarnos unos a otros y de seguir adelante y no buscar tribulación, angustia, prueba por el pecado. Pero si hubiésemos pecado, tú eres poderoso para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, en arrepentimiento volvernos a ti y seguir una vida de victoria, porque tú nos levantas y nos encauzas por la fe. Señor, sana a los enfermos, glorifícate en los oprimidos, suple a los necesitados y aumentanos a todos la fe para seguir adelante. Que hambre y sed de tu palabra venga a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.